Hola, saludos. Hoy resolveremos dos ejercicios con el método del triángulo. En el primer ejercicio tenemos dos fuerzas que están separadas por un ángulo de 30 grados. Una vale 1450 newtons y la otra vale 1720 newtons. Si prolongamos la línea horizontal, vemos que el ángulo sigue siendo de 30 grados y su suplemento, es decir, para llegar a 180 grados son 150 grados. F1, su paralela sigue siendo F1 y F2, su paralela sigue siendo F2. Si trazo la unión de donde se unen para formar el paralelogramo, uno de donde salen a donde llegan y tengo la fuerza resultante o el vector resultante. Y observo que el ángulo que queda enfrente de esa fuerza resultante en el primer ejercicio es de 150 grados. Si quiero hallar la fuerza resultante de este vector, va a ser fuerza resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2F1 por F2 coseno del ángulo opuesto a FR, que en este caso es 150 grados. Aunque inicialmente empezamos a trabajar con el ángulo de 30 grados, vemos que el ángulo que forma el suplemento de 30 grados para llegar a 180 es 150 y el que queda enfrente, al formarse un triángulo aquí, vemos que el ángulo opuesto a la fuerza resultante es 150 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir y poner que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de F1, que vale 1450 elevado al cuadrado, más F2, que vale 1720 también elevado al cuadrado, menos 2 por 1450 por 1720 por el coseno de 150 grados. Y lo que tendremos que hacer aquí es elevar al cuadrado el primer caso y nos da que 1450 al cuadrado da 2.102.500. El siguiente valor, es decir, 1720 al cuadrado, da 2.958.400. Y si ponemos en la calculadora menos 2 por 1450 por 1720 por coseno de 150 grados, como el coseno de 150 grados da negativo, con el menos de la fórmula se vuelve positivo y nos da 4.319.734.714. Y ya podemos sumar todos esos valores y nos va a dar la cantidad de 9 millones, lo que está dentro de la raíz, 9.380.634.714. Si a eso le sacamos raíz cuadrada, utilizando nuestra calculadora científica, nos da un valor de 3.062.7821.85 newtons. Esa es la fuerza resultante. Estamos utilizando la ley de los cosenos. Y para poder hallar el ángulo resultante, que viene siendo alfa, utilizamos la ley de senos. Y decimos seno del ángulo que no conozco, que en este caso es alfa, sobre su lado opuesto. Si ustedes ven que el lado que está enfrente es F1,
Es decir, lo voy a dividir entre 1450 y eso va a ser igual a seno del ángulo que sí conozco. Es decir, sería seno de 150, seno de 150, seno de 150. Entonces aquí tendríamos sobre su lado opuesto que es FR o el que está enfrente, que nos dio 3062.782185. Si despejamos, seno de alfa va a ser igual a 1450 que multiplica seno de 150 sobre 3062.782185. Si despejamos alfa, va a ser igual a seno inverso de la multiplicación de 1450 por el seno de 150 entre 3062.782185, que nos da aproximadamente 0.236713. Oprimiendo en la calculadora Shift la función seno, nos da aproximadamente el valor del ángulo de 13.692620 grados. Y ya tenemos la fuerza resultante y el ángulo resultante. Ese es para un ángulo entre dos vectores menor de 90 grados. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema en donde el ángulo es mayor de 90 grados entre los dos vectores? Lo mismo, prolongamos la línea de F2, tenemos 135 grados y para llegar a su suplemento, es decir, a 180, solamente nos falta 45 grados. Trazamos la paralela de F2, de F1, y como si fuera el método del paralelogramo, unimos la fuerza resultante y queda que el ángulo que está enfrente de FR ahora es 45 grados. Y prácticamente se utiliza el mismo procedimiento utilizando la ley de los cosenos primero y tenemos que FR es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 por F1 por F2 coseno del ángulo opuesto a FR, que en este caso sería 45 grados. Sabemos nosotros que el ángulo menor a 90 grados, su coseno, va a ser positivo. Con el signo negativo de la fórmula, pues nos va a quedar negativo. Entonces, sustituimos y decimos que FR es igual a la raíz cuadrada de F1, que vale en este caso 740 elevado al cuadrado más 860 elevado al cuadrado menos 2 por 740 por 860 por el coseno de 45 grados. Elevamos al cuadrado el primer caso. Tenemos la raíz aquí. Y vemos que el cuadrado del primero es 547.600. Es decir, 740 elevado al cuadrado. El siguiente, que es 860 elevado al cuadrado, nos va a dar 739.600. Y el siguiente, como habíamos dicho al inicio, nos va a dar negativo. Si sustituimos en la calculadora menos 2 por 740 por 860, perdón, por el coseno de 45 grados, nos da menos 905
punto 51 11. Al sumar los dos primeros términos y restar el tercero, nos va a quedar la raíz cuadrada de 387.194.4889. Si le sacamos raíz cuadrada a eso, nos queda que la fuerza resultante es igual aproximadamente a 622.24.95.39 newtons. Y ese es el valor de la fuerza resultante. Y tenemos ahora que calcular el ángulo resultante. Y se hace de la siguiente manera. Se utiliza la ley de los senos. Y decimos, seno del ángulo que no conozco, que sería alfa, sobre su lado opuesto. Es decir, el que está enfrente de él, que vendría siendo F1, que vale 740. Es igual a la función seno del ángulo que sí conozco, que en este caso sería seno de 45 grados, sobre su lado opuesto, que es, por supuesto, la fuerza resultante, que nos dio 622.249539. Si despejamos 740, está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda que seno de alfa es igual a 740 por la función seno de 45 grados entre 622.249539. Si hacemos estas operaciones y utilizamos 6 decimales, nos va a quedar que alfa va a ser igual a seno inverso al despejar de 0.840915. Y el ángulo resultante, al poner shift la función seno inverso, nos va a dar aproximadamente un valor de 57.236868 grados. Y ahí tenemos el ángulo resultante de ese segundo ejercicio. Como ven, aquí hay dos ejercicios del método del triángulo, donde en ambos casos calculamos la fuerza resultante y el ángulo resultante. Espero que le hayan entendido. Gracias por su atención.